El vacío era absoluto. Ningún destello de luz, salvo el parpadeo intermitente de los instrumentos en la cabina de la pequeña nave de asalto, rompía la negrura infinita. El casco de la nave crujía suavemente bajo la presión de microimpactos de polvo cósmico, un recordatorio constante de que, allá afuera, el espacio no perdonaba errores. Kyle Draven, conocido en los corredores más oscuros de las estaciones fronterizas como un recuperador, o, en términos menos amables, un saqueador de tumbas espaciales, observaba en silencio el objetivo que flotaba a la deriva frente a él. El transpondedor de su nave había captado la señal de socorro hacía apenas unas horas. Un carguero de clase pesada, modelo Aegis, registrado como desaparecido hacía más de un año, ahora reducido a una sombra silenciosa que giraba lentamente sobre su eje. El ordenador de a bordo proyectaba datos en la pantalla frontal. Estado de la nave objetivo: sin energía principal, sistemas de soporte vital inactivos, trayectoria de colisión con la atmósfera de un planeta cercano en menos de 3 horas. Valor estimado de recuperación: alto. Kyle sabía que el tiempo era su enemigo. No era la primera vez que abordaba un casco muerto, pero algo en este trabajo le provocaba una inquietud que no podía explicar. Quizá era el hecho de que el Aegis no mostraba signos de daño externo, ni impactos de armas, ni fracturas estructurales. Simplemente estaba muerto. Ajustó el rumbo y activó los propulsores de maniobra. La nave respondió con un leve temblor, acercándose al carguero hasta que su silueta ocupó todo el campo de visión. Las placas de blindaje estaban cubiertas de escarcha, y las ventanillas de observación eran ojos ciegos, opacos por el frío del vacío. «Control de acoplamiento, en línea», murmuró para sí mismo, más por costumbre que por necesidad. El anillo magnético de su nave se acopló con un chasquido metálico al puerto de servicio de la Aegis. Un breve zumbido indicó que el sello era hermético. Kyle se puso el casco, comprobó la presión de su traje y tomó su fusil de pulsos. No esperaba encontrar resistencia, pero en su oficio, la prudencia era la diferencia entre volver a casa o convertirse en parte del inventario de otro recuperador. La compuerta se abrió con un gemido prolongado, liberando una bocanada de aire viciado que empañó su visor. El olor metálico y rancio se filtró incluso a través de los filtros de su traje. Encendió la linterna acoplada al fusil y dio el primer paso al interior. El corredor estaba sumido en la oscuridad total. Los paneles de iluminación parpadeaban de forma errática, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El silencio era tan profundo que el sonido de sus propias pisadas resonaba como un tambor lejano. Avanzó lentamente, siguiendo el mapa esquemático que su visor proyectaba. El Aegis era un laberinto de pasillos estrechos, con puertas automáticas y cámaras de carga. En cada intersección, Kyle se detenía a escuchar, aunque sabía que el vacío no transmitía sonidos, y sin embargo, juraría que algo se movía más allá de su campo de visión. Pasó junto a una sala de control secundaria. Las pantallas estaban rotas y los asientos vacíos. No había cuerpos, ni un solo rastro de la tripulación. Eso era lo que más lo inquietaba. En la mayoría de los cascos muertos, los restos humanos eran inevitables. Aquí, en cambio, el Aegis parecía haber sido abandonado en un instante, como si todos hubieran desaparecido al mismo tiempo. Mientras avanzaba hacia el núcleo central, un destello llamó su atención. Se detuvo y giró la linterna hacia una compuerta lateral. El panel de control estaba activo, emitiendo un parpadeo débil. Eso no era posible. Sin energía principal, ningún sistema debería estar operativo. Se acercó y vio que la compuerta estaba marcada con un código de acceso de alto nivel. Kyle intentó forzarla con su interfaz portátil.
El panel respondió con una serie de pitidos, y tras unos segundos, la compuerta se abrió lentamente, revelando un pasillo más estrecho y completamente intacto, como si el resto de la nave se hubiera deteriorado, pero ese sector hubiera permanecido aislado del tiempo. El aire aquí era distinto, más frío, más denso, y por primera vez desde que abordó, escuchó algo que no provenía de su propio equipo. Un golpe suave, rítmico, como si algo o alguien estuviera intentando llamar desde el otro lado de una pared. Kyle avanzó, siguiendo el sonido. El pasillo desembocaba en una sala pequeña, iluminada por una luz tenue que emanaba de un único módulo en el centro. Una cápsula criogénica. El cristal estaba cubierto de escarcha, pero a través de él podía distinguir la silueta de una mujer. Sus párpados se movían levemente, como si soñara. El panel de la cápsula mostraba datos en rojo. Soporte vital crítico. Tiempo estimado, 58 minutos. Kyle sintió un nudo en el estómago. No había venido a salvar a nadie. Su trabajo era entrar, tomar lo valioso y salir. Pero algo en la imagen de aquella mujer, atrapada en un sueño helado mientras la nave se precipitaba hacia su destrucción, lo hizo vacilar. Miró el contador. Menos de una hora antes de que el Aegis comenzara a arder en la atmósfera. Y ahora, su misión había cambiado. El zumbido grave de los sistemas de soporte vital de la cápsula criogénica era irregular, como el jadeo de un moribundo. Kyle se inclinó sobre el panel de control, observando las lecturas que parpadeaban en rojo. La temperatura interna descendía lentamente, y los indicadores de oxígeno mostraban un nivel crítico. El contador seguía implacable. 57 minutos antes de que la cápsula dejara de funcionar. Y poco más de 2 horas antes de que todo el Aegis se precipitara hacia la atmósfera del planeta cercano. No había tiempo para dudar, pero Kyle dudó. Su instinto de supervivencia le gritaba que dejara a la mujer donde estaba y se concentrara en extraer cualquier tecnología valiosa antes de que la nave se convirtiera en una bola de fuego. Sin embargo, algo en la quietud de su rostro, en la forma en que sus párpados temblaban, como si estuviera atrapada en una pesadilla, lo anclaba al lugar. «Maldita sea», murmuró, y comenzó a trabajar. Conectó su interfaz portátil al puerto de diagnóstico de la cápsula. El sistema respondió con una serie de pitidos agudos, como si protestara por la intrusión. La pantalla de su visor se llenó de líneas de código y advertencias. Acceso restringido. Nivel de seguridad Omega. Kyle frunció el ceño. Ese nivel de seguridad no era común en cargueros civiles. Pertenecía a protocolos militares o de investigación clasificada. Mientras intentaba forzar el acceso, un ruido metálico resonó en el pasillo detrás de él. Se giró de inmediato, apuntando con el fusil de pulsos hacia la oscuridad. Nada. Solo el eco de su propia respiración amplificada por el casco. Aún así, el instinto le decía que no estaba solo. Volvió al panel. El sistema cedió parcialmente, permitiéndole abrir un canal de control manual. La cápsula estaba bloqueada no solo por protocolos digitales, sino también por un mecanismo físico de sujeción al suelo, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no pudiera ser movida sin autorización. Kyle evaluó sus opciones. Podía intentar desconectarla y arrastrarla hasta su nave, pero eso requeriría atravesar varios corredores y compuertas, algunas de las cuales ya había visto selladas. O podía intentar despertarla allí mismo y sacarla caminando. Si es que podía caminar. Optó por lo segundo. Activó la secuencia de descongelación de emergencia. Un vapor blanco comenzó a escapar por las juntas de la cápsula, y el cristal se cubrió de una fina capa de humedad. El rostro de la mujer se volvió más nítido. Piel pálida, cabello oscuro flotando levemente en el líquido de suspensión. Labios entreabiertos,
como si estuviera a punto de decir algo. El proceso se detuvo abruptamente. En su visor apareció un mensaje. Interrupción del sistema. Fuente de energía inestable. Keel golpeó el panel con frustración. Necesitaba energía auxiliar para completar la secuencia. Consultó el mapa de la nave y localizó un nodo de energía a 2 pasillos de distancia. Antes de salir, echó un último vistazo a la mujer. Sus ojos seguían cerrados, pero juraría que sus dedos se habían movido. El camino hacia el nodo estaba peor de lo que recordaba. La gravedad artificial fluctuaba, haciendo que sus pasos fueran torpes y que su estómago se revolviera. En un tramo, tuvo que impulsarse flotando mientras esquivaba restos de paneles y herramientas que flotaban como escombros fantasmales. Al llegar al nodo, encontró el panel de control abierto y los cables arrancados, como si alguien hubiera intentado sabotearlo. Entre los restos, un rastro de marcas de garras metálicas arañaba el suelo. Keel sintió un escalofrío. No eran marcas humanas. Trabajó rápido, improvisando un bypass con piezas de su propio equipo. Cuando la energía volvió a fluir, las luces del pasillo parpadearon y un zumbido recorrió la estructura de la nave. Pero junto con la energía, volvió el sonido. Un golpeteo rítmico, más fuerte que antes, proveniente de la dirección de la cápsula. Regresó a toda prisa. Al llegar, encontró el cristal de la cápsula cubierto de condensación, y en el interior, los ojos de la mujer abiertos eran de un color imposible, un tono entre ámbar y verde que parecía brillar en la penumbra. Lo miraban fijamente, sin parpadear. Keel activó el mecanismo de apertura. El cristal se deslizó hacia arriba con un siseo, liberando una nube de vapor frío. La mujer cayó hacia adelante, y él la atrapó antes de que tocara el suelo. Estaba débil, pero consciente. ¿Puedes caminar?, preguntó, ajustando su agarre. Ella tardó en responder, como si procesara el idioma. Finalmente, asintió con un movimiento lento. «Debemos salir», susurró, su voz áspera como papel seco. Keel la sostuvo mientras daban los primeros pasos fuera de la sala. El contador en su visor marcaba 1 hora y 43 minutos antes de la reentrada. No había margen para errores. Pero mientras avanzaban, las compuertas automáticas comenzaron a cerrarse una tras otra, bloqueando rutas que antes estaban abiertas. Y en el eco metálico de la nave, Keel escuchó algo nuevo. Un arrastre pesado, como de metal contra metal, acercándose desde algún lugar profundo de la Aegis. El eco metálico del arrastre se repetía a intervalos irregulares, como si algo pesado se desplazara por los corredores, deteniéndose de vez en cuando para escuchar. Keel apretó el fusil de pulsos contra el pecho y aceleró el paso, guiando a la mujer por un pasillo lateral que, según el mapa de su visor, debía llevarlos hacia una compuerta de mantenimiento. La iluminación de emergencia parpadeaba, proyectando sombras que se estiraban y contraían con cada destello, dándoles a las paredes un aspecto vivo, casi orgánico. La mujer se movía con dificultad. Sus pasos eran cortos y cada tanto tropezaba, obligando a Keel a sostenerla con más fuerza. A pesar de su aparente debilidad, sus ojos, de ese tono imposible que parecía absorber la luz, permanecían alerta, escaneando cada rincón como si conociera la nave mejor que él. «¿Quién eres?», preguntó Keel en voz baja, sin dejar de avanzar. Ella tardó en responder. «¿Prisionera? ¿Experimento?», susurró, y su voz se quebró como si pronunciar esas palabras le costara un esfuerzo físico. Keel no tuvo tiempo de preguntar más. Un golpe seco resonó detrás de ellos, seguido de un chirrido metálico. El sonido se acercaba. Activó el canal de comunicaciones internas de su traje, pero solo recibió estática. El Aegis parecía estar aislando sectores enteros,
bloqueando cualquier intento de transmitir señales. Giraron en una intersección y se encontraron con la primera compuerta cerrada. El panel de control estaba muerto. Keel dejó a la mujer apoyada contra la pared y sacó su herramienta de corte. La hoja de plasma chisporroteó al contacto con el metal, llenando el pasillo de un olor acre. Mientras trabajaba, el arrastre se hizo más fuerte, acompañado ahora de un golpeteo irregular, como si algo golpeara las paredes desde el interior. «Rápido», dijo ella, con un tono que no era de miedo, sino de advertencia. La compuerta cedió con un crujido, y Kyle la empujó lo suficiente para que ambos pudieran pasar. Apenas cruzaron, volvió a sellarla manualmente, aunque sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. El nuevo corredor estaba en peor estado. Cables colgaban del techo, y charcos de un líquido oscuro se acumulaban en el suelo. Kyle evitó pisarlos, pero notó que la mujer los miraba con una expresión extraña, como si reconociera su origen. «No es sangre», dijo ella, anticipándose a su pregunta. «Es residuo». Kyle no pidió explicaciones. En su experiencia, había cosas que era mejor no saber hasta estar a salvo. Llegaron a una sala de control auxiliar. Contra todo pronóstico, una de las consolas aún funcionaba, alimentada por un generador independiente. Kyle la activó y comenzó a revisar los registros. Lo que encontró le heló la sangre. Fragmentos de video de la tripulación, grabados en diferentes sectores de la nave. En ellos, hombres y mujeres corrían por los pasillos, perseguidos por figuras que apenas se distinguían en la penumbra. Masas informes de metal y cables, moviéndose con una agilidad antinatural. En el último registro, un oficial gritaba órdenes mientras sellaban la sala donde ahora se encontraban. La cámara captó un destello de algo que se arrastraba por el techo antes de que la transmisión se cortara. «¿Qué demonios pasó aquí?», murmuró Kyle. La mujer se acercó a la consola y tocó la pantalla con la punta de los dedos. «Intentaron usarme. Querían controlarlo. Pero no se controla». Antes de que Kyle pudiera pedirle que explicara, un golpe ensordecedor sacudió la compuerta por la que habían entrado. El metal se abolló hacia adentro, y un chillido agudo, casi eléctrico, llenó la sala. Kyle apagó la consola y buscó una salida alternativa. Encontró una escotilla en el suelo que conducía a un conducto de mantenimiento. No era la ruta más segura, pero los llevaría más cerca de la sección de acoplamiento. Ayudó a la mujer a bajar primero y luego descendió él, cerrando la escotilla sobre sus cabezas. El conducto era estrecho y estaba lleno de polvo y fragmentos de metal. Avanzaban arrastrándose, con el sonido de sus respiraciones amplificado por el casco. A mitad de camino, Keel escuchó un ruido detrás de ellos. Un roce suave, como de algo que se deslizaba por el mismo conducto. «Sigue», ordenó, empujándola suavemente hacia adelante. El conducto desembocó en una sala de máquinas secundaria. Allí, el aire estaba más caliente y cargado de un olor a ozono. Las luces de emergencia titilaban y en una de las paredes, un ventanal mostraba el planeta hacia el que se precipitaban. Una esfera azul y blanca que crecía lentamente en el horizonte. Keel consultó el temporizador de su visor. 1 hora y 12 minutos. El tiempo se agotaba. Pero antes de que pudieran avanzar, una sombra se deslizó por el ventanal, bloqueando momentáneamente la luz. No era una nave. Era algo que se movía por el exterior del casco, aferrándose con extremidades largas y afiladas. La mujer lo miró y susurró algo en un idioma que Kyle no reconoció, pero cuyo tono no dejaba lugar a dudas. Miedo. El arrastre volvió, esta vez desde el techo de la sala. Kyle levantó el fusil, apuntando hacia la oscuridad.
2 puntos de luz, como ojos, se encendieron en la penumbra. La amenaza ya no era un eco lejano. Estaba allí, con ellos. El rugido sordo de la estructura de la Aegis se convirtió en un latido constante, un recordatorio de que la nave estaba entrando en la fase final de su agonía. Los sensores del visor de Kael mostraban lecturas alarmantes. La temperatura del casco aumentaba, la integridad estructural descendía en picada y la trayectoria de colisión con la atmósfera del planeta era ya irreversible. El contador marcaba 48 minutos. La criatura, o lo que fuera, que los había acechado en la sala de máquinas, no había intentado seguirlos por el conducto, pero Kael sabía que no se habían librado de ella. El Aegis estaba vivo de una forma retorcida, y sus pasillos eran como venas por las que algo podía desplazarse más rápido que ellos. «Tenemos que llegar al puerto de acoplamiento», dijo Kael, ajustando el agarre sobre el fusil y mirando a la mujer. «¿Puedes correr?» Ella asintió, aunque su respiración era irregular. Sus pasos, sin embargo, se volvieron más firmes, como si la urgencia le devolviera fuerzas. Avanzaron por un corredor inclinado, donde la gravedad artificial fluctuaba, haciendo que en un momento sus cuerpos pesaran el doble y al siguiente casi flotaran. Cada cambio brusco arrancaba crujidos de las paredes y trozos de paneles caían como cuchillas desde el techo. En una intersección, una compuerta comenzó a cerrarse de golpe. Kael se lanzó hacia adelante, empujando a la mujer para que pasara primero, y logró deslizarse justo antes de que el metal se sellara con un estruendo. El sistema de la nave estaba bloqueando rutas, obligándolos a tomar caminos más largos y peligrosos. El siguiente tramo los llevó a través de una galería de observación. Más allá del cristal reforzado, el planeta llenaba ya la mitad del horizonte, su atmósfera azulada convertida en un halo brillante. Kael sintió un nudo en el estómago. Estaban cayendo y la nave pronto comenzaría a arder. Un estrépito detrás de ellos lo hizo girar. Una sombra se movía entre las luces parpadeantes, acercándose con una velocidad inhumana. Kael levantó el fusil y disparó una ráfaga de pulsos. Los proyectiles de energía iluminaron el pasillo, revelando por un instante una figura compuesta de metal retorcido y cables, con extremidades que se alargaban como látigos. El impacto la hizo retroceder, pero no detenerse. «¡Corre!», gritó Kael. Atravesaron la galería y se internaron en un pasillo estrecho que desembocaba en la sección de carga. Allí, la gravedad falló por completo, y ambos comenzaron a flotar entre contenedores sueltos y herramientas que giraban lentamente en el aire. Kael usó los propulsores de su traje para impulsarse, guiando a la mujer hacia una escotilla en el extremo opuesto. Pero la criatura no se detenía. La vio entrar flotando en la sala, moviéndose con una fluidez antinatural, como si el vacío fuera su elemento. Sus extremidades metálicas se extendieron, aferrándose a las paredes para impulsarse hacia ellos. Kael alcanzó la escotilla y la abrió manualmente. Empujó a la mujer al otro lado y luego se lanzó él, cerrando la compuerta justo cuando una de las extremidades de la criatura golpeaba el marco, dejando una abolladura profunda. El nuevo corredor estaba inclinado hacia abajo y la gravedad volvió de golpe, haciéndolos caer pesadamente. Kael se levantó con un quejido y ayudó a la mujer a ponerse en pie. El puerto de acoplamiento estaba a menos de 200 metros, pero entre ellos y la salvación se interponía una última barrera. El sistema de seguridad de la nave había sellado el acceso con un bloqueo de emergencia. Kael conectó su interfaz al panel de control, pero el sistema exigía un código de autorización que no tenía.
La mujer se adelantó, colocando su mano sobre el lector biométrico. Para sorpresa de Kael, el panel se iluminó en verde y la compuerta se abrió. ¿Cómo? Empezó a preguntar, pero ella lo interrumpió. No hay tiempo. Entraron en el puerto de acoplamiento. La nave de Kael estaba al otro lado. Un pequeño transbordador preparado para el desacople. Pero antes de que pudieran llegar, un estruendo sacudió el Aegis. El casco exterior comenzaba a calentarse por la fricción con la atmósfera, y el metal se expandía y retorcía bajo la tensión. Las luces se apagaron por completo, sumiéndolos en la oscuridad. Solo el resplandor del planeta, filtrándose por una rendija en el casco, iluminaba tenuemente el pasillo. Y en ese resplandor, Keel vio cómo la sombra de la criatura se proyectaba sobre la pared, acercándose lentamente. El contador en su visor marcaba 12 minutos. Keel apretó el fusil, tomó a la mujer de la mano y corrió hacia su nave. El rugido de la Aegis al morir se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Sabía que un solo error, un segundo de retraso, y ambos quedarían atrapados en una tumba ardiente que caería del cielo. El puerto de acoplamiento estaba a la vista, pero cada metro que los separaba de la compuerta de la nave de Kael parecía alargarse como un pasillo sin fin. El Aegis temblaba bajo sus pies, y el rugido sordo del casco, al desgarrarse contra las primeras capas de la atmósfera, se mezclaba con un coro de crujidos y estallidos metálicos. El calor comenzaba a filtrarse, incluso a través de las paredes reforzadas, y un olor acre, mezcla de ozono y metal quemado, impregnaba el aire. Kael mantenía a la mujer delante de él, empujándola suavemente para que no se detuviera. El contador en su visor marcaba 8 minutos. No había margen para errores. Un golpe seco resonó detrás de ellos, seguido de un chillido agudo que hizo vibrar el aire. La criatura estaba de nuevo sobre sus pasos. Kael giró apenas lo suficiente para ver cómo una de sus extremidades metálicas se aferraba al marco de una compuerta, deformándolo como si fuera de papel. Disparó una ráfaga de pulsos, pero la cosa apenas se detuvo. Sus movimientos eran más rápidos, más agresivos, como si la proximidad de la destrucción la enloqueciera. «Sigue», gritó Kael, y ambos corrieron por el pasillo final. La gravedad artificial falló de nuevo, lanzándolos contra el techo y luego dejándolos caer pesadamente. Kael sintió un dolor agudo en el hombro, pero lo ignoró. La mujer, aunque jadeante, parecía moverse con una determinación renovada, como si conociera cada recoveco de la nave y supiera que estaban cerca de la salvación, o de algo más. Llegaron a la esclusa de acoplamiento. La compuerta de su nave estaba cerrada, pero el sistema de acoplamiento mostraba luz verde. Seguía sellada y lista para el desacople. Kael introdujo el código de apertura, pero el panel parpadeó en rojo. Error de sistema. Bloqueo externo activado. «No, no, no, no», murmuró golpeando el panel. La mujer se adelantó, colocó su mano sobre el lector biométrico y cerró los ojos. Durante un instante, el panel emitió un zumbido grave, y luego la luz verde volvió a encenderse. La compuerta se abrió con un siseo, revelando el interior de la pequeña nave de Kael. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó él, pero no obtuvo respuesta. Ella simplemente lo miró con esos ojos imposibles, y por un segundo, Keel sintió que algo en su mente se agitaba, como si una voz lejana intentara abrirse paso. Un estruendo detrás de ellos lo devolvió a la realidad. La criatura había llegado al pasillo, y su silueta se recortaba contra el resplandor rojizo de las alarmas. Keel empujó a la mujer dentro de la nave y se lanzó tras ella, cerrando la compuerta justo cuando una extremidad metálica
golpeaba el exterior, dejando una abolladura profunda. «Sujétate», dijo, corriendo hacia el asiento del piloto. Activó la secuencia de desacople. Los anclajes magnéticos se liberaron con un chasquido, y los propulsores de maniobra empujaron la nave hacia atrás, alejándola de la Aegis. A través del ventanal, Keel vio cómo el carguero comenzaba a arder al entrar en la atmósfera, su estructura partiéndose en fragmentos incandescentes que caían como meteoros hacia el planeta. Pero entonces algo se movió. Entre las llamas y el metal desgarrado, una sombra se desprendió del casco de la Aegis y se lanzó hacia el vacío. Keel no pudo seguirla con la vista. Desapareció en la negrura del espacio. «¿Lo viste?», preguntó, girándose hacia la mujer. Ella lo observaba en silencio, con una expresión que no supo interpretar. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alivio ni de gratitud, sino algo más, algo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. «Ahora, estamos libres», dijo ella, y su voz tenía un matiz extraño, como si dos tonos se superpusieran. Keel sintió un peso invisible en el aire, una presión que no provenía de la nave. Por un instante tuvo la certeza de que no había rescatado a una víctima, sino liberado algo que había estado contenido por una razón. El planeta se alejaba en la pantalla, y el espacio infinito se abría ante ellos. Keel ajustó el rumbo hacia un punto seguro, pero no pudo evitar mirar de reojo a la mujer, que seguía observándolo con esa sonrisa enigmática. El medidor de energía de la nave parpadeó sin motivo aparente, y un leve zumbido resonó en los sistemas, como un susurro que no lograba entender. En el exterior, más allá de la seguridad aparente de su nave, algo se movía en la oscuridad. Y Keel supo, sin necesidad de verlo, que su viaje apenas comenzaba.